Quiero invitar al subsecretario Javier Treviño a que nos acompañe acá arriba en el escenario y nos comparta su visión sobre el modelo educativo y sobre la perspectiva desde la Secretaría de Educación Pública. Aquí se dijo hace algún momento de forma muy interesante, no hay currícula perfecta, ¿no es cierto? La currícula se diseña y se planea y se ajusta para un momento específico en un contexto social, político, histórico de cada país. Recibimos a Javier Treviño con un aplauso de parte de todos ustedes. Pues muy buenas tardes. Es la primera vez que entro a una conferencia que casi con una hora de anticipación. Yo estaba a las 7 y creo que son las 6, pero bueno, qué bueno que vamos rápido, así es de que yo creo que hay tiempo para platicar. Quiero en primer lugar agradecer a Fundación Santillana, a la OEI y a todos los organizadores que ya desde hace varios meses, varias semanas que hemos estado platicando sobre este simposio y qué bueno que llegamos hoy a la realización del mismo. Sin duda, cuando hablamos, y yo lo veía en el título que le pusieron a la presentación del día de hoy, si un nuevo modelo para el nuevo país que queremos en el futuro, pues la palabra clave es que tenemos que implementar. Tenemos el nuevo modelo y quiero platicarles algunos de los temas importantes de esto. Espero que esto me funcione. Y tocando algunos temas en la presentación, voy a enfocarme en dos de los principales pilares del nuevo modelo educativo, el tema del currículo y el tema de la escuela. Hay muchos temas más en los que pudiéramos conversar después, pero sé que durante el día de mañana van a tener la oportunidad de platicar con muchos expertos de ellos. Y la verdad es que quisiera iniciar con estas láminas introductorias, porque la reforma educativa sin duda pues es una respuesta del Estado mexicano para impulsar esa transformación en 4 ámbitos principales: en el de las instituciones, en el del modelo pedagógico y curricular, en el de las escuelas, en el de los docentes. Es una reforma integral y con visión de largo alcance. Recuerdo yo, cuando llegué a la Secretaría, me tocó un mes después participar en una reunión de autoridades educativas de la OCDE en Londres, y me tocó explicar un poco el diseño de lo que sería la reforma educativa y hacia dónde íbamos, el modelo. Y uno de los ministros de Educación europeo se para y dice, por favor, deténgase. Dice, this is massive. Esto es algo enorme. Dice, las reformas no son tan grandes. Se tiene que ir avanzando poco a poco. Y efectivamente, lo que estábamos planteando a partir del 2013 y del 2014 y 15, cuando llevamos a cabo las diferentes consultas, pues sí planteamos un modelo muy ambicioso. Y aquí quisiera plantear las primeras etapas, las 3 etapas de la reforma educativa. Y me gusta plantearlo así porque yo era diputado federal y a mí me tocó votar la reforma educativa, estar en el debate y votarla. Y fue una experiencia extraordinaria cuando en diciembre de 2012 aprobamos la reforma constitucional y luego durante 2013 el andamiaje, después del andamiaje legal. Entonces, en esta primera etapa de la reforma se establece el marco normativo institucional que reorganiza y vigoriza la rectoría del Estado en los procesos educativos. Establecer el derecho constitucional a la educación de calidad para las niñas, niños y adolescentes es fundamental. Aquí se mencionaba ya hace un rato en una de las presentaciones el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, el servicio profesional docente basado en el mérito, en el conocimiento, una de las grandes transformaciones, el sistema de información y gestión educativa, la reorganización del manejo de los recursos para la nómina educativa y el gasto operativo, los consejos escolares de participación social, la ruta de mejora, la transparencia, los mecanismos de coordinación entre autoridades educativas, o sea, el federalismo educativo, importantes elementos de esta primera etapa
de definir el andamiaje jurídico, legal e institucional para la reforma educativa. Pero más allá de eso, llegamos a una segunda etapa de la reforma educativa en la que el tema de la consulta y la construcción del nuevo modelo educativo fue fundamental. En 2014, de febrero a junio, pues entre el gobierno federal y las autoridades educativas estatales se llevan a cabo los 21 foros. Muchos de ustedes participaron en ellos para precisar estos alcances, la revisión y la transformación del modelo educativo. Y los resultados de esa consulta pues se tradujeron en la elaboración de una propuesta de modelo educativo que se presentaría en agosto del 2016 y que se sometió de agosto a octubre a un amplio proceso de consulta. Así es de que yo creo que todos los que estamos aquí participamos en alguno de los foros entre 2014, 15 y 16 sobre la consulta antes de poder presentar lo que sería el documento de los fines de la educación en el siglo XXI y el nuevo modelo educativo. Así es de que es importante señalar que cuando hablamos de un nuevo modelo educativo no es algo que sacamos del cajón del escritorio en la Subsecretaría de Educación Básica, sino es algo que realmente se construyó con base en el consenso. Y la tercera etapa, pues ya la presentación y la implementación del modelo educativo para la educación obligatoria, de este modelo para la educación obligatoria. Quisiera señalar que los principales avances en su implementación se están dando ya. Estamos trabajando en 5 ejes, Arturo hace rato los presentaba en una de las láminas. El primer eje es el planteamiento curricular, el segundo es cómo poner a la escuela en el centro del sistema educativo nacional, el tercero es el de la formación y el desarrollo profesional docente, el cuarto de la inclusión y la equidad y el quinto, la gobernanza del sistema educativo. Y no voy a entrar en la plática de hoy a describir o analizar los 5 ejes, nada más me voy a concentrar en los primeros 2. Realmente quisiera hablar de esto porque es en donde estamos trabajando en la implementación de una manera muy intensa y porque sé que mañana tendrán también alguna otra oportunidad para platicar del tercer eje de los maestros. A mí en muchas entrevistas, en diferentes presentaciones, o cuando voy a los estados, yo recorro pues los diferentes estados de la República y visito escuelas pues todas las semanas y me preguntan si tuviera que decir en una frase qué significa el nuevo modelo educativo, qué se busca con el nuevo modelo educativo, y aunque se pueda parecer excesivamente sencillo, pues sí, lo que buscamos con el nuevo modelo educativo es tener mejores contenidos, mejores escuelas y mejores maestros. A partir de los fines de la educación, que se construya una nueva pedagogía, nuevos contenidos para que las niñas y los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Y se dice muy rápido, pero implementarlo toma bastante tiempo, mucho esfuerzo. Yo diría que es todo un esfuerzo de enfoque, de alineación y de disciplina, y si queremos construir un nuevo modelo educativo para un nuevo país, la palabra clave es continuidad, perseverancia, persistencia en la implementación de lo que hemos presentado ya. Quisiera platicar primero sobre el planteamiento curricular, les hemos llamado los aprendizajes clave, es parte del mandato constitucional de una visión compartida de los fines de la educación en el siglo XXI. Hicimos un ejercicio interesante, estuvimos obviamente, además de la gran consulta nacional, pues todo un análisis de los diferentes sistemas educativos del mundo, lo vimos con organismos internacionales, estuvimos viendo cuáles eran las lecciones, qué es lo que se aprende o no. Hace rato me preguntaban aquí afuera, por cierto, que eso puede ser interesante, me decían, bueno, ¿qué papel puede desempeñar una organización como la OEI o el ILSE en los temas de las reformas educativas en los países? Yo diría que tendríamos que enfocarnos en que estas organizaciones internacionales se conviertan en una especie de, como en inglés se dice, clearinghouse, en un lugar en donde se puedan compartir las mejores prácticas de los países y que estén a disposición nuestra, de los tomadores de decisiones de los diferentes países, para que podamos compartir fácilmente las mejores prácticas, las experiencias de cada país, y en eso nos ayudarían mucho los organismos internacionales. Eso sería una función muy, muy interesante. Pero cuando hablamos justamente de la visión, de los fines de la educación en el siglo XXI,
Pues el modelo educativo parte de una visión clara de los fines que debe tener la educación en el siglo XXI y refrenda los principios de la Constitución y lo que establecen nuestras leyes. No nos estamos saliendo de lo que marca justamente pues, nuestro marco jurídico. Y en un mundo cada vez más interconectado, más complejo y desafiante, tenemos muchísimos retos para construir a nuestro país. Y en ese contexto, la educación presenta sin duda la gran oportunidad para que cada mexicana, para que cada mexicano y para que toda la nación alcance su máximo potencial. La educación debe buscar la formación integral de todas las niñas, de los niños y los jóvenes, al mismo tiempo que cultive la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Yo los invito a que todos busquen en nuestra página de la Secretaría, pueden encontrar el documento sobre los fines de la educación en el siglo XXI, donde definimos cuál es la mexicana, cuál es el mexicano que queremos formar, cuáles son los aprendizajes esperados en cada uno de los niveles de la educación obligatoria. Es un ejercicio que ustedes lo podrán leer muy rápidamente en unos cuantos minutos, pero a nosotros nos tomó semanas el poder elaborarlo. Fue un trabajo intenso. Vimos algo parecido que había hecho Singapur en una tabla muy interesante en donde definía cuáles eran los aprendizajes esperados. Fue lo que hicimos en esta tabla nosotros también, en los diferentes ámbitos del conocimiento, cuáles eran los aprendizajes esperados. Y sin duda lo que queremos es formar ciudadanos libres, participativos, responsables, informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. Hace un ratito me tocó en la mañana acudir a un llamado de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados a comparecer. Entonces, cuando uno le invita a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, uno tiene que decir que sí. Entonces, por ahí estuve en una sesión con las diputadas y diputados viendo los temas de lo que estamos llevando a cabo para la reconstrucción después de los sismos de septiembre. Y la presidenta de la Comisión de Educación lo que decía, bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad de la gran participación social que hubo y de los jóvenes sobre todo, para que podamos ir fortaleciendo el modelo educativo. Le decía, bueno, es importante ver lo que ya planteamos en el modelo educativo, en los fines de la educación en el siglo XXI, y es justamente la formación de estos jóvenes como ciudadanos libres, participativos, responsables, con valores. Esto es lo importante y hacia allá vamos avanzando en el caso de la formación. Y por eso planteamos un perfil de egreso de la educación básica, que no voy a entrar en todos los temas, pero sí es importante cuando vemos la necesidad de que nuestras jóvenes, nuestras niñas y niños y jóvenes, al finalizar cada uno de los niveles en la educación básica, pues se comuniquen con confianza y eficacia, tengan iniciativa y favorezcan la colaboración, posean autoconocimiento, regulen sus emociones, aprecien la belleza, el arte y las culturas, asuman su identidad y favorezcan la interculturalidad, tengan un pensamiento crítico, resuelvan problemas con creatividad, muestren responsabilidad por su cuerpo y por el medio ambiente, sepan acercarse a los fenómenos del mundo natural y social, cultiven su formación ética, respeten la legalidad, empleen las habilidades digitales de manera pertinente. También es fácil ponerlo en una lámina, pero el poder transformarlo en una realidad es extremadamente complejo, pero vamos trabajando. Por eso estamos haciendo el planteamiento de lo que es el nuevo currículo del nuevo modelo educativo. Seguramente Lisa mañana que participe, Lisa Bonilla que está aquí conmigo, que es nuestra directora general de desarrollo curricular, va a entrar en mucho más detalle. Yo aquí voy a entrar de manera muy rápida con algunos de los componentes de lo que significa para el nuevo modelo educativo este primer pilar, que es el del currículo, que tiene 3 componentes curriculares clave: los aprendizajes clave o los campos de formación académica, el desarrollo personal y social de las niñas y los niños, la autonomía curricular, y aquí lo que es importante es cómo se interactúa entre ellos. Antier estaba por aquí el primer ministro de Santa Lucía en visita oficial, y además de tener las reuniones con el presidente de la República y con otros miembros del gabinete, fue a la Secretaría de Educación y nos hablaba justamente del interés que tenía Santa Lucía en el Caribe por ampliar y por profundizar en los temas de la reforma educativa, y que a lo que venía a México era justamente a conocer qué estábamos haciendo en materia de currículo,
y entonces me tocó platicar y exponer qué es lo que estábamos haciendo en esto. Y es muy interesante el hecho de que otros países se estén fijando ya cómo lo estamos planteando y cómo vamos más allá de la parte tradicional de los aprendizajes clave, que son principalmente pues, tres fundamentos en los aprendizajes clave, que es el lenguaje, la comunicación, el pensamiento matemático y la exploración de las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética. Sin duda debemos ponerle atención, tenemos que hacerlo diferente, tenemos que avanzar en cada uno de estos campos de formación académica, pero eso no se puede quedar así, tenemos que engarzarlo con el segundo componente curricular, que es el desarrollo personal y social de las niñas y niños. ¿Cómo vamos a desarrollar otras capacidades humanas, el desarrollo de la creatividad, el ejercicio del cuerpo, cómo pueden aprender los niños a controlar las emociones, a desarrollar valores para la convivencia, cómo vamos a incorporar programas como el de salud en tu escuela, o la educación física, o el programa de arte y cultura en la escuela, con la educación socioemocional, de tal manera de que tengamos un ingrediente, formato muy integrado para el desarrollo personal y social de los niños como una parte, como este segundo pilar del currículo. Y un tercero, que es novedoso para nosotros, tal vez no para muchos otros, pero para nosotros es importante, que es el de la autonomía curricular. Hasta dónde las escuelas, cada escuela puede definir en su autonomía curricular una parte, un porcentaje, un tiempo de su currículo para profundizar en diferentes áreas. Una escuela puede decidir profundizar en los campos de formación académica, entrar más en el lenguaje y comunicación o en pensamiento matemático, o puede decidir también profundizar más en el desarrollo personal y social y crear clubes deportivos y diferentes coros infantiles, orquestas infantiles. Habría que pensar en otros temas vinculados al desarrollo personal y social. O también una escuela puede decidir explorar nuevas áreas como la robótica o la programación o la educación financiera, la educación ambiental, y también lo puede hacer en su ámbito de autonomía curricular. O también explorar los temas locales, regionales, municipales que interesan. Todos los que somos de otro lugar que no es la Ciudad de México, pues siempre estamos interesados en poder conocer mucho mejor nuestra zona, nuestra región, nuestro municipio, nuestro estado, y eso es importante, que puede también entrar en la autonomía curricular, o también en muchas áreas del país, y debemos eso reconocerlo, las escuelas son los centros de organización comunitaria y proyectos de impacto social son fundamentales en esa misma tarea. ¿Qué sigue en cuanto al marco curricular? Bueno, como les decía, ya presentamos los fines de la educación en el siglo XXI y los invito a leerlos, no les va a tomar mucho tiempo y va a ser un buen ejercicio. Ya presentamos los 5 ejes del nuevo modelo educativo, hoy estamos en la tarea de la implementación de cada uno de ellos. Y estamos también se publicaron el plan y programas de estudio, ustedes los pueden consultar y es un ejercicio muy interesante que seguramente Elisa Bonilla va a platicar con ustedes de ello. Ahora estamos entrando en la tarea de la capacitación de los maestros para que conozcan completamente el plan y programas de estudio. Lo estaremos haciendo tanto en físico, a través de la entrega a cada uno de los maestros con sus diferentes perfiles de sus respectivos plan y programas de estudio, y también la capacitación en línea a partir ya de finales de este año y principios del próximo año. Y estamos en la tarea hoy de la elaboración de los materiales educativos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un calendario muy agresivo para la entrada en vigor del nuevo currículo. Tenemos 2 etapas, es como lo hemos planeado. La primera etapa es la entrada en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, y ahí vamos a entrar en vigor en los campos de formación académica, es decir, en los aprendizajes clave, con nuevos materiales educativos para primero, segundo y tercero de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Pero para los otros 2 pilares del currículo, para el desarrollo personal y social y para la autonomía curricular, entramos en vigor en 2018, en agosto del 2018, en todo, en preescolar, en primaria, en secundaria. Eso nos ha llevado a poder ir implementando desde hoy algunos pilotos, el piloto de autonomía curricular, el piloto
de arte y cultura en la escuela, el piloto de salud en la escuela, de tal manera que podamos estar listos con lineamientos, listos a principios del próximo año, para que, y con los materiales educativos también, que estamos trabajando con los expertos, a lo mejor aquí hay algunos de ustedes que nos están ayudando en esa tarea, y que podamos estar listos con nuevos materiales educativos para estos grados y estos niveles a partir de agosto del 2018. Y en agosto del 2019, por eso hablaba yo de la importancia de la continuidad, de la perseverancia, de la persistencia, y ojalá quienes estén en ese momento en el gobierno continúen con esta tarea del nuevo modelo educativo, pues que podamos entrar con nuevos materiales para tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, y en segundo y tercero de secundaria. Aquí en las siguientes láminas les menciono cuáles son los materiales para maestros, la colección de aprendizajes clave que está elaborando el equipo de Elisa Bonilla, que vamos a estar distribuyéndolos pues hacia el mes de noviembre, que es cuando estaremos ya listos con ellos, y también los cursos, 21 cursos en línea para maestros y directivos de la educación básica para los 3 niveles a partir de enero del 2018. Lo estamos trabajando con la televisión educativa y podrán tener acceso a ello. Como pueden ver, lo que tiene que ver con el nuevo currículo se ve sencillo, pero es también extremadamente complejo, requiere una tarea enorme, una coordinación fundamental entre las áreas de desarrollo curricular de la subsecretaría y también el área de materiales educativos de la subsecretaría para que estemos listos en tiempo con todo para iniciar el currículo en agosto del 2018 y continuar con el segundo escalón en agosto del 2019. Pero esto tiene que engarzarse con el segundo tema del que les quiero hablar, que es el tema de la escuela al centro. Y con independencia de su condición social o de su potencial intelectual, pues los alumnos que muestran mayor desempeño son aquellos que cuentan con una organización y ambiente escolar propicios para el aprendizaje. Y Ricardo hace rato lo mencionaba en su presentación, sin duda es muy importante. Yo quiero comentar que como les digo, yo visito escuelas todo el tiempo y después de los primeros 15 minutos que tengo una conversación con un director o una directora en la escuela, pues más o menos sabes si la escuela funciona o no funciona. Realmente esa conversación es clave y sabes el potencial del liderazgo que tiene, el empuje, la visión, las ganas de hacer las cosas diferentes, y eso es esencial. Y por eso cuando planteamos la estrategia de poner a la escuela en el centro, nos planteamos cómo acercar al gobierno federal, a los gobiernos estatales, al salón de clases. Sin duda teníamos un sistema muy jerárquico en el cual en el último eslabón estaba la escuela y nosotros estábamos por allá flotando por otros lados, y lo que era importante es cómo acercarnos al salón de clases, acercarnos a la escuela sin duda. Y aquí quisiera señalar que la estrategia de la escuela al centro es un medio, no es un fin en sí mismo. Y el objetivo es establecer condiciones adecuadas para que cada centro escolar, independientemente de su contexto, pueda garantizar una educación de calidad con equidad e inclusión para las niñas, niños y jóvenes. Entonces, es muy importante. Además, que la autonomía de gestión escolar es un principio que establece la reforma constitucional en el artículo 5º transitorio de la reforma, en la Ley General de Educación, en diversos artículos, y que también es un proceso, el de la escuela al centro, de mediano plazo, que implica romper con las inercias, con los usos y las costumbres contrarias al principio de autonomía de gestión escolar. Volviendo a mi ejemplo de la plática que tuve con el primer ministro de Santa Lucía, cuando le hablábamos, le dije, bueno, nada más que aquí estamos platicando, sí, de Santa Lucía, pero yo le voy a comentar un reto, 2 retos importantes que tenemos. Uno es el tamaño. Yo tengo 26 millones de niños en educación preescolar, primaria y secundaria, con 1.200.000 maestros y 225.000 escuelas. Y el otro reto, obviamente, pues es el reto de la inercia, de los usos, de las costumbres y de cómo lograr el cambio. Y además mencionar que la estrategia de la escuela al centro, pues es una estrategia, no es un programa, no es un proyecto, es decir, implica un conjunto de acciones, de programas, de intervenciones, de normas, que el objetivo es transformar al sistema, fortalecer a la escuela y a sus comunidades. Si lo quisiéramos poner así muy gráficamente,
hablaríamos de estos elementos. Escuelas con autonomía de gestión son escuelas que tienen directores con alto liderazgo, sin duda es importante, con uso óptimo del tiempo escolar, con trabajo colegiado docente dentro del plantel, que involucra a todos los alumnos en el trabajo de clase, con ejercicios de evaluación interna para la mejora continua, con nuevas facultades para que la comunidad escolar decida, y ahorita voy a comentar un poco más sobre eso, es muy importante la toma de decisiones por la parte de la comunidad escolar, asistencia y apoyo técnico de la supervisión fundamental, intercambio de experiencias entre escuelas y zonas de supervisión. No basta un diálogo interno en una escuela, es importante la conversación entre diferentes escuelas, la participación activa e informada de los padres de familia, si no esto no funciona, y una ruta de mejora escolar decidida entre directivos y maestros. Estos son algunos de los elementos fundamentales que quisiera tocar porque ¿qué significa cuando hablamos de mejores maestros, mejores contenidos y mejores escuelas? Bueno, cuando hablamos de mejores escuelas es escuelas fortalecidas como comunidades de aprendizaje, escuelas con mejor infraestructura, mayores recursos financieros y materiales, escuelas con mayor acompañamiento de asistencia, escuelas con mayores facultades para tomar decisiones, escuelas con mayor participación de las familias y la comunidad. No voy a tocar cada uno de estos temas en detalle, pero sí alguno de ellos porque sí vale la pena ilustrar en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, dónde vamos. Escuelas fortalecidas en sus equipos de trabajo. Aquí son temas de directores, lo hablaba ya Ricardo, que ya no lo veo, pero las comunidades de aprendizaje enfocadas en la mejora continua, las estructuras ocupacionales fortalecidas, la descarga administrativa para enfocarse en lo sustantivo. Sin duda, aquí hay algo importante, a veces no lo sabemos, pero así como mencionaba hace un rato, que es el mérito, el elemento central en el nuevo servicio profesional docente, pues estamos formando una nueva generación de directores. Son directores que son docentes promovidos, que representan un área de oportunidad para la innovación, porque fueron promovidos por examen, por evaluación, por oposición. Entonces, aquí tenemos 13,639 docentes que ahora son directores. Yo me he encontrado en varias de mis visitas a la escuela directores muy jóvenes, con un entusiasmo, con un liderazgo, con una capacidad de transformación, con un empuje, con unas ganas que quieren hacer las cosas de manera diferente. Es una nueva generación de directores la que estamos formando a través de las diferentes evaluaciones. Y en 2016-17, 36,355 directores fueron capacitados a través de formación presencial y en línea en liderazgo y gestión, en herramientas del sistema de alerta temprana, en observación del aula, en certificación en autonomía de gestión. Y en 2017-18 ya estamos iniciando el diplomado Una gestión directiva centrada en el aprendizaje, que en el marco del Consejo Técnico de Zona va a impulsar el aprendizaje entre pares, con la meta del 50% de los directores de todo el país al 2018. Estamos muy enfocados en la capacitación de los directores de las escuelas en la educación básica, porque sin duda es un elemento de transformación. También en este ciclo escolar vamos a implementar un curso en línea específico para introducir a los directores al plan y programas de estudio. Además de los directores, ¿qué significa? Además del fortalecimiento de directores, ¿qué significa la escuela al centro? Significa la consolidación de estas comunidades de aprendizaje, y aquí el Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela, toma y ejecuta las decisiones enfocadas al máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos, pero fortalece como centro de la comunidad de aprendizaje, es muy importante. ¿Por qué? Porque garantiza. En primer lugar, la idea es que se garantice un tiempo y espacio para un trabajo sistemático del Consejo Técnico Escolar. No es un asunto que se deje a la ocasión, sino que ya lo tengamos como una disciplina, tanto en su fase intensiva antes del inicio del ciclo escolar, como en las 8 sesiones ordinarias, y en algunas de ellas cuando tenemos una conversación de una escuela con otra dentro de la misma zona. También es importante que se impulsa que el colectivo se enfoque en los aprendizajes de los alumnos
y que tome decisiones con base en información objetivas. Por eso hay guías de apoyo, indicadores para cada sesión. No es un asunto de que el último viernes de cada mes, cada escuela, cada consejo técnico escolar se reúne a ver qué pasa, sino que realmente tenemos una guía para el trabajo con disciplina. Se emiten lineamientos para normar, para blindar su funcionamiento. El establecimiento de estas 2 sesiones de las 8 para el aprendizaje entre escuelas. Hemos aprendido al mismo tiempo en este trabajo que cuando hay una conversación entre los consejos técnicos escolares, entre las escuelas, comparten sus retos, sus problemas, pero también comparten las mejores prácticas, y eso es algo muy importante. Y hoy tenemos 33,894 colectivos docentes formados ya en el sistema de alerta temprana. Esa es una capacitación que hemos dado a supervisores y a consejos técnicos escolares para poder acercarse al salón de clases y ver qué está pasando, si se está empleando el tiempo, si tenemos problemas con niños que puedan caer en situación de rezago, qué es lo que está pasando en cada salón de clases. Otro tema importante de la escuela al centro es que primero no solamente es que la escuela está al centro, sino que primero está la escuela. Aquí el tema de las estructuras ocupacionales son fundamentales y cuando lo planteamos hablamos de la creación, no solamente de tener directores en las escuelas, sino también la categoría de subdirector de gestión. Ya tenemos plazas en ese sentido, vamos avanzando. Y cuando hicimos toda una auditoría de cómo están en los estados, en las diferentes entidades, las plazas de acuerdo al FONE y de acuerdo a la estadística 911, y cuando vimos que teníamos plazas por ahí de maestros que estaban en labores administrativas, dije, bueno, no, los maestros tienen que irse a donde deben estar, primero es la escuela, y es donde tienen que estar. Y se crearon normas que establecen que cualquier nueva plaza deberá destinarse en primer término a la escuela, en segundo a la supervisión. Entonces, de 14,217 escuelas de organización completa, 19% cuentan con un subdirector de gestión o académico, 2,185 subdirectores más que al inicio del ciclo escolar, y 79,647 escuelas cuentan con un director, que eso es muy importante, porque tenemos escuelas que no tienen director, 2,158 directores más que al inicio del ciclo escolar. Y como les decía, pues a partir de estas auditorías estamos avanzando a que vayamos completando las plantillas en las escuelas. Lo más importante es que tengamos las escuelas con sus directores, con subdirectores de gestión y con todos los titulares en cada uno de los grados. Otro tema importantísimo en la escuela al centro es la descarga administrativa. Cuando yo llegué a la subsecretaría y empecé a analizar los diferentes estudios y cuando me doy cuenta que el 70% del tiempo los directores lo tenían que pasar llenando formularios, contestando preguntas de la autoridad federal, estatales, municipales, y a todo el que se le ocurriera hacerles alguna pregunta, los directores se la pasaban su tiempo en esto. Aquí es importante, en primer lugar, que señalar que el 90% de las escuelas cuentan ya con un sistema automatizado de apoyo a la gestión. Ya es el 10% más que al inicio del ciclo 16-17. Sin embargo, es muy importante que los sistemas logren suplir a los trámites en papel. Y eso lo vamos a ir haciendo. Veo muchas caras que me dicen que no, pues sí, son las cosas que tenemos que hacer. Y desde 2017 ya establecimos que solamente una carga del formato 911, eso de tener 2 cargas del formato 911 no tenía mucho sentido. Simplificar el sistema de información del CONAPACE y otros más. En breve vamos a dar a conocer ya los lineamientos por parte del secretario de los criterios generales para la descarga administrativa. Va a haber un acuerdo del secretario en el cual se van a dar a conocer esos lineamientos. Va a ser muy importante, ventanillas únicas a nivel federal y estatal, que no les estemos pidiendo todos lo mismo y quitándoles el tiempo. ¿No? Muy bien. La transferencia de información a otras instancias a través de los sistemas, porque les están pidiendo de todas partes. Planeación de las solicitudes y plazos mínimos. Es decir, bueno, ¿cuál es el plazo mínimo para llenar una solicitud también? Sustituir los trámites en papel por información electrónica. Generar retornos de la información a la escuela, porque luego les pedimos y no les damos nada a cambio. Entonces es importante que la escuela también lo tenga. Estamos pensando en todo eso, o sea, realmente la transformación y poner a la escuela en el centro significa toda esta descarga administrativa. Bueno, ahora quisiera comentarles algunos otros temas también, de los temas de infraestructura, por ejemplo. Aquí nada más quisiera
mostrarles esta gráfica que es muy ilustrativa. A través del programa de Escuelas al 100, es decir, los certificados de infraestructura educativa nacional, del programa de la reforma educativa, que como ustedes saben es el poder transferir recursos de manera directa a las escuelas para que hagan frente a las necesidades más inmediatas, y de escuelas dignas, beneficiaremos en todo el sexenio, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 60,000 escuelas de educación básica con una inversión superior a los 50,000 millones de pesos. Y si ven esta gráfica, esto es 3 veces superior a la inversión realizada en los 2 sexenios anteriores juntos. Entonces, es muy interesante, es muy importante la manera como estamos invirtiendo en la infraestructura. Hoy, obviamente, después de los sismos, estamos invirtiendo, debo mencionarles que, bueno, también es inversión en infraestructura, pero tuvimos afectadas 16,000 escuelas. Hoy que estuve en la Cámara de Diputados explicando cómo estamos haciendo frente a través de diferentes programas. Por ejemplo, a las escuelas con daños menores, que son casi 11,000 escuelas, a través del programa de la reforma educativa ya estamos haciendo llegar las tarjetas con recursos directamente a las escuelas para que puedan cambiar los vidrios, pintar, lo que sea necesario. Tenemos el programa para las casi 5,000 escuelas que requieren una reconstrucción parcial, pues a través del programa de Escuelas al 100 también hacer esa reconstrucción, y para las casi 250 escuelas que requieren una reconstrucción total también a través del seguro que teníamos para esas escuelas. Pero es importante en toda esta idea de la escuela al centro, cómo canalizar recursos directos a la comunidad escolar. Aquí sí vale la pena señalar que 50,840 comunidades escolares, es decir, escuelas con recursos financieros directos, son cerca de 100,000 escuelas en lo que va de la administración a través de los diferentes programas federales, y había una prioridad importante en escuelas indígenas y ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación. 91% han sido ubicadas en municipios con presencia indígena, 10,500 millones de pesos invertidos en escuelas indígenas. Ahí pueden ver ustedes en la gráfica cómo se han invertido en mobiliario, en infraestructura hidrosanitaria y en construcción y remodelación de espacios educativos en los últimos años. Y el programa de la reforma educativa ha realizado un total de 277,666 acciones en 37,323 planteles públicos de educación básica para mejorar infraestructura. Entonces es un tema en el que sí estamos llegando no solamente a las ciudades, sino también a las comunidades que más lo necesitan. Otro de los programas importantes cuando hablamos de la escuela en el centro es el programa de escuelas de tiempo completo. Y aquí es importante señalar, si hay que recordar una cifra, es que en el gobierno del presidente Enrique Peña se incrementó hasta ahora en 274% las escuelas de tiempo completo. Al inicio del sexenio eran 6,708, hoy tenemos 25,134 escuelas de tiempo completo. Y esto es importante, ¿por qué? Bueno, pues porque hay un mejor desempeño académico, no me dejarán mentir, más tiempo y tranquilidad para padres y madres trabajadoras, desarrollo integral en áreas como arte y cultura, vida saludable, activación física, aprender a convivir, aprender con las tecnologías, nos va a permitir una mejor exposición de la autonomía curricular. Y además, aquí también señalar que de las 25,000 escuelas de tiempo completo en el ciclo escolar 16-17, 14% son escuelas indígenas, 56% son rurales no indígenas y 31% son urbanas. Y con una inversión superior a los 3,000 millones de pesos se benefició con el servicio de alimentación a más de 1.6 millones de niñas, niños y jóvenes. Ahí en las gráficas, en las columnas, lo que se ve es resultados de Planea 2015 y donde hay un impacto importante, porque hay quienes nos preguntan, bueno, ¿y tiene un impacto el tener una escuela de tiempo completo? No, hay un impacto en el aprendizaje de las niñas y niños y se ve también en las evaluaciones cuando son escuelas de tiempo completo. También mencionar que cuando hablamos de escuela, de la estrategia y la escuela al centro, también son de recursos para la convivencia escolar. Tenemos el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que es una propuesta de intervención formativa, preventiva y vivencial para los estudiantes. Pasamos
ya a casi 85,000. En el ciclo 16-17 teníamos 21,657 escuelas primarias beneficiando a 4.5 millones de estudiantes. Ahora en el ciclo escolar 17-18 están participando más de 85,000 escuelas de preescolar a secundaria en el Programa Nacional de Convivencia Escolar. También en una evaluación interna que hicimos nos muestra una mejora del 30% en la percepción de los docentes del clima escolar a lo largo del ciclo. Los materiales, tanto para padres de familia, para alumnos y para maestros, están en nuestra página Escuela Libres de Acoso, se pueden consultar. Tenemos un trabajo importante con las diferentes autoridades educativas y con las comunidades para que cada una de las escuelas puedan acordar, tengan sus acuerdos de convivencia escolar. Y me voy un poco más rápido ya para poder concluir algunos de los temas y hablar del tema del acompañamiento pedagógico. O sea, la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Supervisión Escolar es parte integral de la estrategia de la Escuela al Centro. Hasta ahora, 15,885 supervisores, casi el 100%, han participado en el diplomado de una supervisión efectiva para el aprendizaje de nuestros alumnos. Ha habido un gran interés en nuestras reuniones nacionales de supervisores, lo hemos visto. El objetivo es, a partir del aprendizaje entre pares, reorientar la función del supervisor. Ya 9,442 supervisores han sido capacitados en el sistema de alerta temprana que les platicaba hace un momento. También las supervisiones están mejorando sus condiciones. Se impulsa la redefinición de las zonas escolares y eso lo estamos haciendo con las autoridades educativas estatales, locales, y hay una nueva generación de supervisores. Así como estábamos hablando de una nueva generación de directores, yo creo que hay una gran oportunidad para la innovación trabajando con los supervisores. El 18% de los supervisores ya han accedido a la plaza a través de concurso de promoción. Entonces vamos en la dirección correcta, de tal manera de que vayamos justamente fortaleciendo la función de las supervisiones. Y algo fundamental cuando hablamos de la estrategia de la escuela al centro es la ruta de mejora escolar en cada una de las escuelas. Este es un trabajo, es un ejercicio del sistema de gestión propio de cada escuela, que es diseñado y es consensado por el Consejo Técnico Escolar, y tiene que ver con la planeación del trabajo, con la implementación, con el seguimiento, con la evaluación, con la rendición de cuentas, con la participación también de los padres de familia. Nos hemos enfocado para los consejos técnicos escolares en las rutas de mejora escolar en 4 prioridades: en la normalidad mínima de operación, en la mejora del aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas, en el alto al abandono para abatir el rezago educativo, por eso es el sistema de alerta temprana, y en la convivencia escolar. Y entonces, cuando hablamos de la ruta de mejora y se evalúa cada mes, están muy claro cuál es la visión, hacia dónde vamos, cómo vamos avanzando, quiénes están participando y cómo podemos ir avanzando en muchos temas de la autonomía. Porque la autonomía tiene que ver, como ya lo mencionamos, con la autonomía curricular, y aquí no lo voy a repetir porque ya hablamos de los temas de autonomía curricular, pero también tiene que ver con la autonomía en otra toma de decisiones. Por ejemplo, el calendario escolar flexible. Creo que fue algo muy importante que pudiéramos avanzar a que no fuera la Secretaría de Educación quienes definieran cuál era el calendario escolar, sino fuera cada una de las escuelas y pudieran decidir si querían un calendario de 185 días o un calendario de 195 días. Era importante, vamos a ir avanzando en la toma de decisiones fundamental, y también en la autonomía de gestión, el uso de los recursos junto con los esquemas de participación social, es decir, de la participación de los padres de familia es fundamental. Aquí la participación de las familias sin duda es muy importante. La reforma elevó el nivel, a nivel de ley, el reconocimiento de las madres y padres de familia como un integrante del sistema educativo nacional. Se establecieron criterios para la transparencia y rendición de cuentas. Hoy, por ejemplo, déjenme platicarles, hoy que estaba en la Cámara de Diputados y que me preguntaba una de las diputadas que cómo íbamos a rendir cuentas con estos recursos y demás, le dije, bueno, ya existe este sistema del programa de reforma educativa, ¿qué es lo que necesitamos? Y esta es una responsabilidad importante de las autoridades estatales, es, uno, nos dicen cuáles son las escuelas dañadas o con daños menores. Esto tiene que venir certificado por una
perito, autoridad técnica a nivel del Estado de que tiene daño menor a través del sismo. Pero además, para que podamos entregar la tarjeta a la directora o al director del plantel y que se puedan dispersar los recursos, que esa tarjeta le llegue el dinero, se requiere pues un acta de inicio, es decir, un acta donde lo firme la directora y los padres de familia o el director y nos digan qué es lo que van a reparar con los 50,000 pesos que están en la tarjeta, que le tomen una fotografía y que además una vez que se repare le vuelvan a tomar otra fotografía para que se vea ya reparado y haya un acta de conclusión. Entonces aquí hay un importante ejercicio de transparencia en la participación de los padres de familia en cada una de las actividades que se desarrollan en la escuela. Yo quisiera señalar que así como hemos estado trabajando en estos temas del currículo y de las escuelas y de poner la escuela al centro, lo hemos estado también en el pilar de los maestros, a través de programas tanto del fortalecimiento de la formación inicial con una nueva estrategia de fortalecimiento de las escuelas normales, como de la formación continua a través de la capacitación y tener una mejor oferta, cada vez mejor, irla fortaleciendo una mejor oferta de capacitación, de formación continua para los maestros. Pero esto sería el tema de otra plática y de otros seminarios, y yo quisiera detenerme aquí recalcando y recordando que lo que buscamos con el modelo educativo, como lo hemos presentado, pues es tener mejores escuelas, con la estrategia de la escuela al centro, mejores contenidos, con este planteamiento curricular, en el cual estamos enfocando también los principios pedagógicos que mañana les platicarán, y mejores maestros para que las niñas y los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Muchas gracias. ¿Listo? Javier, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Gracias. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias, maestro Javier Treviño, por su plática, un nuevo modelo educativo para el nuevo país que queremos seguir construyendo. Como podrán haber visto, el trabajo es arduo, mucho esfuerzo, pero estoy convencido que los resultados serán excelentes y que nos darán un desarrollo de México como lo estamos deseando todos.